Vamos a concentrarnos entonces en la palabra del Señor, porque hemos estado compartiendo en este mes de diciembre esta serie de sermones relacionados con la Navidad. Y después de ir al Antiguo Testamento, después de regresar al Nuevo Testamento, estuvimos comprendiendo la necesidad desesperada del ser humano de un Salvador. Después de haber visto la separación tan grande que hizo el pecado entre Dios y el hombre en el huerto del Edén, Génesis 3, leímos nuestro primer mensaje. Después de comprender la hostilidad que allí se inició entre la simiente del malo, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, después de comprender el plan eterno de Dios que desde allá estaba anunciando su Hijo vendría, después de ver que el nacimiento anunciado de Jesús estaba confirmando este niño es ese Mesías prometido y esperado desde Génesis 3:15, pues hoy vamos a regresar a Mateo y vamos a leer el capítulo 2, los versos del 1 hasta el 12. Jesús es el Rey prometido y esperado que merece toda nuestra adoración. Así es que vamos a leer una historia que quizás has leído en muchas ocasiones. Y dice de esta manera, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Jesús es el Rey prometido y esperado, por tanto Él merece toda nuestra adoración. Y hoy vamos a ver, a la luz de este texto, el alcance de ese reino de Jesús en los versos 1 y 2. Hoy vamos a ver la oposición y la indiferencia que sufre ese reino en los versos del 3 al 6. Y por último, vamos a ver cuán legítimo era ese reino en los versos del 7 al 12. Así es que adentrémonos rápidamente en el primer punto, versos 1 y 2. Jesús es el Rey prometido y esperado, por tanto merece toda nuestra adoración. Y el alcance de su reino lo confirma para cada uno de nosotros. Porque después de nacer Jesús, comienza el texto diciendo: llegaron a Jerusalén
desde el oriente unos sabios. Después de nacer Jesús. Para algunos, por lo mínimo, varios meses después, 3, 4 meses, para algunos, mínimo ese tiempo. Para otros, 1 o 2 años después del nacimiento de Cristo Jesús. Lo que sí queda claro es que no llegaron en el momento del nacimiento de Jesús como lo pinta la cultura con sus cuadros, como lo dibuja la cultura con sus representaciones. En casa de mi abuela paterna, cada año armaban este nacimiento típico en toda la sala, gigantesco, precioso, me encantaba. Y allí, junto al nacimiento de Jesús, en el pesebre con la paja, estaban 3 reyes magos, 3 sabios, con sus presentes allí. Pero la verdad es que para el momento en que el texto nos está diciendo que estos sabios han llegado, ya no estaban en el establo, ya no estaban cerca del pesebre. Más bien, si usted mira el verso 11, capítulo 2, verso 11, dice que entraron ¿en dónde? Entraron en una casa. O sea que no estaban allí donde todos le dibujan, donde todos le pintan. Mucho menos nos dice el texto en ningún lugar que eran 3. Quizás por los presentes, oro, incienso y mirra, alguien quiso decir, eran 3. Así es que también encontramos en Lucas 2, del 22 al 24, que cuando José y María van a presentar a Jesús en el templo para su purificación, ellos ofrecieron 2 tórtolas y ofrecieron 2 palominos. Esta era la ofrenda más pobre que una persona podía traer. O sea, un tiempo después que el niño nacía, se presentaba una ofrenda para su purificación. Y habían clases de ofrendas en dependencia de la adquisición de las personas. Y ellos, José y María, presentaron la ofrenda más pobre que había. Otra cuestión que nos dice que si ellos al momento del nacimiento hubieran recibido oro, esa no debía haber sido su ofrenda. O sea que evidentemente estos magos, estos sabios, llegaron mucho después. Pero ¿qué es lo importante aquí, en estos primeros versos? Estos magos, como mencionan muchas versiones, en realidad eran sabios, eran gente estudiosa de la astronomía, de los astros. Ellos venían desde Babilonia, desde la región medo-persa. Y si usted recuerda, allá habían estado los israelitas cautivos, allá había estado Daniel y sus amigos influyendo esa cultura. Quizás esto explique el por qué ellos conocían todas estas profecías. La presencia en un tiempo anterior de israelitas en Babilonia. Estos sabios recorrieron más de 1.600 kilómetros. Otra cosa que nos dice que no podían ser 3, tenía que ser quizás un séquito inmenso para poder hacer este viaje. Quizás en camellos. Pero ellos hicieron todo este trayecto guiados por Dios para adorar al Rey de los judíos que había nacido. ¿Hay algo más que define este texto? Dice que había una estrella que les guiaba, una señal que ellos habían visto. La idea en el original no es literalmente estrella, sino un objeto de gran fulgor. Y a mí, para armonizar con toda la escritura y con todos estos eventos o fenómenos que encontramos en ella, me gusta pensar más que en una simple estrella o que en una simple supernova, como algunos la describen o la ponen en las películas. Me gusta pensar en algo similar a aquella nube o columna de fuego de la gloria de Dios que también acompañó a los israelitas por el desierto hasta la tierra prometida. Fue evidentemente algo producido por Dios, algo sobrenatural, no fue simplemente algo del cosmos que se alineó, fue algo hecho por Dios
Similar también a lo que apareció a los pastores en el momento que Jesús nació y mientras ellos cuidaban las ovejas en las vigilias de la noche. Esto está en Lucas 2, del 8 al 11. Voy a leerlo para que una vez más lo recuerden. Lucas 2, 8 al 11 dice que en la misma región donde nació Jesús, habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor les rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, que a estos pastores, al momento del nacimiento de Cristo, algo muy similar también les apareció para mostrarles, para guiarles hacia ese momento tan cumbre, que era el nacimiento de Cristo Jesús. Y es muy marcado aquí en este texto el hecho de que la venida de estos sabios, que no eran del pueblo de Dios, fuera escrita por Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque al ellos venir de otra nación que no era del pueblo de Israel, estaban cumpliendo aquella profecía que desde Génesis 12 también se había dicho: en tu simiente, en la simiente de Abraham, en la descendencia que vendría después, o sea, el Cristo, el Mesías, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en este momento, naciones de la tierra estaban siendo bendecidas al venir a adorar al Salvador del mundo, al niño rey que había nacido. Esa misma simiente de la mujer que estuvimos hablando cuando leímos en Génesis 3:15, serían benditas en ella todas las naciones de la tierra. Este momento de las naciones, de los que no son del pueblo de Dios, adorando a Jesús el Rey, incluso era un anticipo de ese carácter universal que tendría su reinado. Eso después lo veríamos un tiempo después en Pentecostés, cuando también se reunió para la venida del Espíritu Santo gente de diferentes pueblos, de diferentes culturas, y una vez más estaba llegando a todas las naciones esa bendición. Eso se ha mostrado a mayor escala cuando nosotros miramos hoy y hay salvados en el mundo entero, personas de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Eso se magnificará cuando estemos en el reino de Dios, gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Porque su reino, al cual estos sabios que habían venido de otro reino, no era un reino local, era un reino universal. Tenía un alcance mayor del que ellos podían pensar. De esto mismo también nos habla Isaías 60, en los versos del 1 al 3, cuando dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad de los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Cristo, con un reinado universal. Cristo siendo más que un niño para ser puesto en un pesebre. El rey de un reino universal. Y la presencia de estos sabios del oriente, de Babilonia, de la zona de Medo-Persa, confirmaban: este no es cualquier rey, este no es un rey más. Este es un rey con un reino en el cual acogerá gente de toda tribu, pueblo y nación. Y esto se acentúa si usted lee en el capítulo 1 la genealogía de Jesús, que la leímos hace un tiempo atrás.
en la cual son mencionadas personas que tampoco son del pueblo de Israel y que están allí en la línea de Jesús. Esto se acentúa aún más cuando entendemos que uno de los trabajos de estos sabios y de estos magos era que cuando un rey iba a ser coronado, ellos venían, proveían instrucción, proveían el respaldo y daban su visto bueno ante su coronación. Pero es tan interesante ver a gente de una tierra tan lejana venir a adorar al Salvador. Por eso me animo a decirte que sea cual sea tu trasfondo religioso, tú debes comprender que Jesús es el único camino y que Él puede ser tu rey. De donde sea que tú vengas, estos sabios viajaron kilómetros y kilómetros para reconocer el alcance de este reino de Jesús. Tú no tendrás excusa si el evangelio te ha sido predicado, si te ha sido mostrado Jesús es el Salvador. Tú no podrás decir, es que yo desde niño practicaba esta religión, es que yo desde niño me enseñaron esto. De cualquiera. No importa si tu trasfondo es el de idolatría en México, si tu trasfondo es el de religión en Colombia, si tu trasfondo es el de una buena familia que simplemente por su fuerza quiere vivir legalistamente en cualquier otro lugar. No importa si vienes, como tenemos nosotros muchas naciones aquí representadas, de Venezuela, de Honduras, de donde sea. Sea cual sea tu trasfondo religioso, Jesús es el único camino. Y si tú no le tienes, necesitas ponerle por rey en tu vida. Y en el texto que estuvimos leyendo hace unos segundos relacionado con los pastores, a los pastores que están en las vigilias de la noche se les dice, os ha nacido, a ustedes les ha nacido un rey. Y es algo para aquellos que hemos sido salvados por Dios, para gozarnos con todo el corazón. Nos ha nacido un Salvador. Y el alcance de su reino es universal. No es local. Alcanza a las personas en el escondite más profundo que puedan tener, en la perdición más profunda que puedan vivir. Allí les busca, allí les alcanza, allí les rescata. Y estos sabios, viajando tantos kilómetros para venir a Jesús, han de ser un ejemplo para todo aquel que quiera poner la excusa de estoy demasiado lejos de Dios. Número 2, la oposición y la indiferencia de su reino confirma que Jesús es ese Mesías prometido, que Jesús es ese Rey esperado y que Jesús merece nuestra adoración. Porque en los versos del 3 al 6 ahora encontramos que este Herodes, quien ya había sido presentado, se turbó, literalmente se aterró con la noticia de que había nacido un rey. Y dice más el texto, dice que toda Jerusalén se turbó, se aterró junto con él. Y tengo que contarles que este Herodes, conocido como el Grande, era un idumeo de la región de Edom. Él había sido puesto a la fuerza, nombrado por Julio César como rey de los judíos. Pero al no ser judío, él no tenía derecho a ser rey. Ahí estaba simplemente impuesto. Así que ya usted entiende por qué él se preocupa tanto, por qué él se arrebata, por qué él se turba cuando él escucha que hay un descendiente legítimo al trono que puede tumbarle su reino, que puede sacarle de su trono. La turbación es grande, ha nacido un rey. Pero
¿Por qué se turba la ciudad si Jerusalén había estado esperando a su Mesías? ¿Por qué turbarse si ellos quieren tener otro rey que no sea este? Es que Herodes era muy conocido por ser violento. Era muy conocido por ser cruel, paranoico al extremo, hasta con su familia. La tradición cuenta que él mató en su familia a todo el que pudiera contenderle el trono en algún momento. Él mató al hermano de su esposa, que tenía sangre real. Él mató a un tío, él mató al abuelo, él mató a sus 3 hijos para que simplemente no le tumbaran el trono. De tal manera que todo el que tuviera sangre real, la que él no tenía, era para él una amenaza y él los exterminaba. Y el temor de la ciudad ante el hecho de que ha nacido otro rey se confirma cuando en los versos del 16 al 18, que usted los ha leído en algún momento, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. Con razón, esta ciudad sabía: esto se va a poner bien malo aquí. Así es que, con astucia, con engaño, llama a quienes conocían la ley. Con astucia y con engaño, como aquella serpiente en el Edén que estuvimos hablando de ella, usted recuerde. Él reúne a los principales sacerdotes, él reúne a los escribas del pueblo para saber dónde había de nacer el Cristo. Verso 4. Reunió a todos los que sabían, a todos los que conocían. En otras palabras, a los teólogos de la época. Estos estudiosos profesionales de la ley conocían la ley, explicaban la ley, aplicaban la ley. Ellos sabían dónde habría de nacer el Cristo y lo sabían por lo que las Escrituras les decían. Tanto es así que en el verso 6 ellos mencionan la Escritura para decirle a él cómo ellos sabían dónde había de nacer el Cristo. Y citan Miqueas 5:2. Lo recordamos. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Esta fue la profecía que ellos citaron. Y los orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este era un rey que levantaba para Herodes tantas preocupaciones. Y mire usted qué interesante en esta profecía de Miqueas, que este rey que habría de nacer, Cristo Jesús, gobernante en Israel, sus orígenes eran desde tiempos antiguos, lo cual está hablando de la preexistencia de Cristo. Él no comenzó a existir cuando él nació en Belén. Como niño, ese fue su momento de comenzar. Pero como el Hijo de Dios había existido toda la vida. Y ahora había sido dado, había sido nacido, como también Isaías dice. Así que Herodes quiere saber quién es Jesús. Y nosotros sabemos por los versos que ya leímos cuáles eran sus intenciones. Él dice que quería adorar a Jesús, pero él no quería adorar a Jesús. Él es engañoso. Mire usted el verso 8 una vez más. Él les dice: cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pero esa no era su intención. Una vez más, anteriormente había dicho: en secreto, inquirir sobre todas estas cosas. Y su intención era la misma que desde Génesis el enemigo ha tenido: exterminar esa simiente de la mujer.
Él le dice a los sabios que investiguen sobre el niño. Él les dice a los sabios, avísenme para que yo vaya y le adore. Pero, como leímos la semana anterior, de la misma manera que Caín mató a Abel, sus intenciones eran exterminarle. Instrumentado por el mal. Una vez más, como hemos estado hablando, desde aquel momento, la simiente de la serpiente en contra de la simiente de la mujer. Por otra parte, Jerusalén está turbada, está preocupada. Cuando verdaderamente Jerusalén debiera llenarse de júbilo, porque ha llegado su Salvador, porque ha llegado su Rey. Jerusalén se turba en lugar de alegrarse. Zacarías 9:9 había profetizado también: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Hablando sobre el evento de la entrada triunfal de Jesús. Se esperaba de Jerusalén que con gozo recibiera esta noticia. Pero Jerusalén está turbada ante el nacimiento de Jesús también. Porque esto solemos ser nosotros. Esto suele ser el hombre, hermano, amigo que me escuchas. Pensamos más en nuestro bienestar que en el reino de Dios. Me preocupa más todo lo que puede desatar este nacimiento de Cristo que su propio reinado y lo que viene a traer. Me preocupa más lo que me pueda hacer la persecución de que Cristo ha llegado que lo que su reino viene a traer. Y esta sección demuestra cómo quienes lo saben todo, los teólogos de la época, tienen conocimiento, pero esto no ha producido nada en ellos. En esta sesión se demuestra que hay gente que puede conocer de Dios, hay gente que puede inquirir de Dios, hay gente que puede averiguar incluso todo con respecto al Cristo, pero a la hora de adorar se detienen. La mejor actitud de estos teólogos que conocían las Escrituras era haber ido con aquellos magos a orar. Pero no. Ellos se muestran opuestos. Ellos se muestran indiferentes a la revelación. Ha llegado el Mesías. Están constatando una señal de que ha llegado y ellos se quedan inertes, sin moverse. Y la verdad es que Herodes abiertamente es mostrado como alguien malévolo. Herodes quiere la muerte de Jesús abiertamente, es un enemigo, lo cual es condenable completamente. Pero estos teólogos, una vez más, ellos conocen, estos sabios, estos escribas, estos conocedores de la ley, estos principales sacerdotes, ellos conocen que ha nacido el Salvador y no hacen nada. Y es que precisamente el reinado de Jesús provoca esas clases de respuestas. Gente que se opone, como Herodes. Gente que es indiferente, que les da igual, aunque les estén diciendo, les entra por un oído y les sale por el otro. Gente que se preocupa más de su reino, de su deseo, como la ciudad que se turbó, que de que verdaderamente este Mesías haya llegado. Pero ¿sabes qué? Todos están en el mismo bando, en el camino del malvado. Solo hay dos caminos. Quien se quede indiferente a lo que Dios dice está en el camino del malvado. Quien pretende asesinar al Hijo de Dios está en el camino del malvado.
Quien está más preocupado en su vida, en su interés, que en el reino de Dios, está en el camino del malvado. Y nosotros erróneamente nos solemos avalanchar para exterminar todo lo que atente contra la seguridad de nuestros reinos personales. En muchas ocasiones, cualquier cosa del Evangelio, cualquier cosa de Jesús reinando en mi vida, que me moleste, que me incomode, yo la voy a buscar remover. Y no voy a abrir mi corazón para que realmente exista la transformación. Sí, Jesús está muy lindo, sí, la iglesia está muy linda, sí, yo quiero, pero solo esta parte. No lo hagas más. Tú no eres rey, Jesús es el rey. Él es el rey. Tú no eres rey de tu vida. Eso significa ser un cristiano, venir y ponerse bajo el reinado de otro. Ya tú no reinas más en tu vida. Por otra parte, el conocimiento que tienes de Dios debe empujarte a adorarle como rey, no a otra cosa. Tener como conocimiento de Dios y vivir como tú quieras y no como Él dice, eso es de necio. Y el necio no cree en su corazón que haya Dios. Dice constantemente en su corazón, para mí no existe Dios. Así es que ni Herodes ni los teólogos partieron en el viaje de adoración que fueron estos sabios. Y una vez más, esto habla clarísimo de la diferencia entre decir y hacer. Una vez más, hay muchos que conocen, hay muchos que dicen, hay muchos que muestran una fachada de piedad. Ellos eran la religión instituida, pero a la hora de partir a adorar, sus lealtades fueron puestas claramente. Sí, conocemos de eso, sí, es allí en Belén, pero no vamos a ir, nos vamos a quedar aquí. Ellos tienen un solo rey y es su padre, el diablo. La oposición, la indiferencia, la pugna, toda esta batalla fue prometida y esperada, como estuvimos hablando desde Génesis 3:15. Un reino que recibiría esa oposición del mal. Número 3. Jesús es ese rey prometido y la legitimación de su reino lo confirma. El hecho de que haya sido dado por bueno, el hecho de que Dios haya dicho, este es mi rey. Así es que quienes quieren adorar, estos sabios que han venido desde tan lejos, ellos siguen siendo guiados por Dios al encuentro del niño. Mire usted el verso 10. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Ellos han visto que esa luz que les viene acompañando se detiene en el lugar donde está el niño. Ellos se regocijan por esto. Verso 10. Vieron la estrella, se regocijaron. Pero Herodes y Jerusalén están turbados. ¿Usted está viendo la diferencia? La noticia del Evangelio para unos trae turbación, pero para otros es un motivo de regocijo. El nacimiento de Cristo para unos es problema, es dificultad, para otros es gozo, alegría. Usted sabe quién está en un grupo y usted sabe quién está en el otro. Así que ellos llegan, entran a la casa, se postran, adoran. Y mire, la idea de la adoración de ellos aquí es mucho más que la adoración común que se hacía con los reyes, en la cual las personas simplemente se arrodillaban y hacían una reverencia al rey. La idea de postrarse, de adorarse aquí, es que ellos se tiraron al suelo, pusieron sus frentes en el suelo, una vez más diciendo, esta es otra clase de rey. Este rey no es este mundo.
Ellos están postrados completamente en el suelo. Ellos están adorando, lo cual indica una vez más la divinidad de ese niño que allí estaba, Jesús el Rey. Y un detallito pequeño, pero gigantesco, verso 11. Cuando ellos llegan a la casa, ¿a quién ven allí? Cuando entran a la casa, ¿a quién ven? ¿Al niño? Con su madre. No a la madre con el niño. Escuche porque es importante. Y siempre que Mateo va a mencionar a María en relación con su hijo, es Cristo quien tiene la prioridad, es Cristo quien está primero, porque esto ha sido confundido. El niño es el más importante, sin dudas, porque es el niño rey. ¿Quién recibe la adoración? ¿Quién es? No es María, es el niño. Postrándose, lo adoraron. Y una vez más, como hablamos la semana que hablamos sobre el anuncio del nacimiento de María, María es una mujer virtuosa, escogida para esta misión, pero es una pecadora necesitada de un Salvador. Es una pecadora necesitada de gracia como usted y como yo. María necesitaba la salvación de este Redentor que había nacido también. ¿Eso quiere decir que María en ninguna manera es corredentora con Cristo? ¿Eso quiere decir que María no puede interceder ni rogar por nosotros? Eso quiere decir que el niño en esta historia es el protagonista, que el niño en la historia de Dios es el protagonista. Entonces los sabios le obsequian oro. El oro es un metal precioso que se le obsequiaba exclusivamente a los reyes. Estos sabios ofrecen incienso, que era una resina aromática o un material que al quemarse producía un olor agradable, y esto se usaba para la adoración a Dios, para producir a Dios ofrendas puras quemadas que llegaran hasta su trono. La mirra era una especie de perfume o fragancia que estaba conectada con el servicio a los hombres. Servía, se usaba para los hombres. Así que en estos presentes encontramos tres factores claves relacionados con ese niño que estaba allí: un rey, un Dios y un hombre. Y esta idea no me la inventé yo, ni se me ocurrió en esta semana. Esta idea se remonta hasta Orígenes, el padre de la iglesia, cuando interpretó este texto. Y nosotros que creemos que no hay nada de más en la Escritura, podemos decir con toda seguridad que estos presentes hacían legítimo, validaban que este niño que había nacido era el rey, era Dios hecho hombre. Por eso merecía adoración, por eso merece hoy adoración. Jesús merece tu mejor adoración. Jesús merece tu vida completa como una ofrenda para Él. A esto nos debe motivar fechas como esta. Y esta es una ilustración de genuinos adoradores. Ellos no vacilaron ante el viaje largo que tenían por delante, ante el viaje difícil para tributar adoración al Rey. Ellos ofrecieron oro porque era y es ciertamente Jesús el Rey de reyes, el Señor de señores. Ellos ofrecieron incienso porque Jesús era un verdadero Dios. La plenitud de la divinidad, de la deidad habitaba en Él. Ellos ofrecieron mirra porque Jesús también era este hombre que se compadecía de los hombres pecadores y que moriría por los suyos en una cruz para salvarlos de sus pecados. En último lugar, Dios advierte en sueños a estos sabios. Verso 12.
Y les dice que no vuelvan con Herodes, sino que vayan por otro camino. Y ellos obedecieron. Ellos escucharon el mandato de Dios y así lo hicieron. También vemos después que José huye a Egipto, verso 13, porque Herodes quiere matar al niño. Y una vez más, se repite lo que habíamos venido mirando desde Génesis 3:15. La simiente de aquella serpiente, o sea, Satanás, estaba intentando hacer desaparecer la simiente de la mujer. Y Dios preservándola. El reino de Jesús ha sido asediado desde el inicio. Y lo estuvimos hablando, comenzó la pugna ahí entre Caín y entre Abel. Caín, la simiente de la maldad, matando a su hermano, creyendo los hombres por algún momento. Aquí mismo se perdió esta línea donde vendrá el Salvador. Y Dios proveyendo a Set después de aquella tragedia. Así es que Dios legitimaba y avalaba ese niño que había nacido, también al cuidarlo, también al decir: este es mi rey, nadie pone su mano contra él. Jesús es ese rey. Y eso a nosotros nos da la tranquilidad, la seguridad de que Dios no tiene rival, de que sus enemigos serán derribados, están siendo derribados. Eso nos ha de hacer pensar a nosotros en que no debemos vivir más del lado equivocado, porque tan enemigo como Satanás seremos si en el día final, por la obra de Cristo, no nos hemos hecho sus amigos. Y la única manera, la razón por la cual Cristo vino a esta tierra, se encarnó y murió en una cruz, es para salvar a los suyos, que se arrepienten de sus pecados, que se arrepienten de toda la obra que han hecho contra Dios, que se arrepienten de esa comunión que se rompió en el huerto del Edén, y le dicen: por la fe creemos que la comunión vuelve a ser restablecida. Por la fe creemos en ti. Como cada semana te digo, si no tienes esa seguridad hoy de ser un hijo de Dios, arrepiéntete de todos tus pecados cometidos hasta hoy. Cree en el Evangelio, cree en esa obra magnífica, Cristo entregado para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero comienza por ahí, por entender cuán pecador yo soy, cuán alejado estoy de Dios. Herodes, quien quiere matar a Jesús, perfectamente me identifica. Por eso necesito a Cristo. Aquellos religiosos que se quedan inertes ante la adoración que Jesús merece, también me identifican. Pero yo tengo a Jesús. Aquella ciudad que se turba y no les interesa que ha venido el Mesías, solo les preocupa su bienestar, también nos identifican. Pero tenemos un Jesús que ha sido entregado para salvar los pecadores. Por ese pecado te separaste del reino de Dios, pero puedes ser acercado mediante Jesús, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, quien ha sido la mayor expresión de Dios puesta entre nosotros. Y la Navidad, que los hombres malentienden, nos muestra que ese niño que vino a ser rey traía la buena noticia de que el hombre ahora podía acercarse a la comunión con Dios mediante él. Ese niño, que era más que un niño, es la respuesta ante la mala noticia de que el hombre está separado de Dios por siempre, condenado al infierno. O sea que Navidad, para aquel que no tiene a Cristo, debiera ser aterrador, porque está siendo puesto en su cara algo más que un árbol, algo más que luces, algo más que regalos, algo más que fiesta. Está siendo puesto en su cara: yo no tengo acceso a Dios, necesito a Cristo.
Y si ese eres tú hoy, dile que te salve, pídeselo en tu corazón, créelo. Porque termino con esta idea. Jesús es el Rey prometido y esperado que merece nuestra oración. Es eso y nada más lo que necesitas. El hombre, tú que me escuchas, siempre ha querido a Jesús como niño, pero no como rey. Por eso les encanta la historia del pesebre, por eso les encanta la historia de la Navidad. Quieren a Jesús allí, pequeño, tierno, como un niño. Pero no le quieren como el rey que manda sobre sus vidas, que rige sobre sus vidas, que merece adoración. Por eso se ha diluido el verdadero significado de la Navidad. El hombre quiere ser su propio rey. No quiere un rey sobre él. Y todo lo que atente contra su reinado lo va a exterminar. Que tú que me escuchas no estés entre esos. Que ante los ejemplos que te han sido mostrados en la Escritura, Herodes queriendo asesinar a Jesús, una ciudad que solo piensa en su bienestar, sabios que conocen, escribas, principales sacerdotes, conocen, ha nacido el niño y no van a adorarlo. Y estos sabios que desde tan lejos vinieron a adorar, tú puedas decir, ha nacido Jesús. Él era ese Mesías prometido y esperado. Yo voy a vivir para adorarle. Yo quiero vivir para Él. ¿Cómo vas a responder tú? Vive para ese Jesús que es el verdadero Rey. Clama a Él. Seas un creyente o no lo seas, te quiero cada vez más reinando en toda área de mi vida. En toda.